está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. Ya niñado, subir al bus con elevador. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boján, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es martes 11 de febrero del año del Señor 2020, agradecimiento especial a quienes se conectan ya en la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño, la ATM de Guayaquil, Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar se esconden 180.000 plazas de trabajo, es decir, 180.000 familias que dependen de la actividad. Un abrazo para Seguro Sucre y sus servicios Rueda Seguro, Vive Seguro, Futuro Seguro y Mi Seguro. Para más información, búscalos en sus redes sociales. Y por supuesto, un abrazo especial para Melate, la cafetería que nos abre las puertas cada mañana. Hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Caliente se instaló, me robo el título de Roberto Aguilar en el Expreso, se instaló la audiencia del caso Sobornos, que no es poca cosa. Después de meses, cerca de 3 meses y medio, de un sistema de justicia tratando de instalar la audiencia de la llamada y denominada audiencia del siglo o el juicio del siglo, contra Rafael Correa y otros 20 procesados por los supuestos delitos cometidos en torno a la figura de cohecho que defiende la Fiscalía General, se ha instalado por fin la audiencia con el tribunal. Habrá que ver si esto llega a buen puerto, porque ayer por la noche Fausto Jarrín, abogado de Correa y de Alexis Mera, anunciaba al país que la Corte Nacional de Justicia había aceptado a trámite su pedido de recusación de los miembros del tribunal. Un pedido de recusación a estas alturas, y era por lo que se temía que no se instalara ayer la audiencia, podría obligar a suspender el proceso de audiencia hasta que una audiencia independiente con un tribunal independiente juzgara el pedido de recusación. Es decir, si los jueces que conforman el tribunal que juzgará a los procesados cumple o no con las garantías de independencia que debe garantizar el sistema de justicia. Sin embargo, ayer estuvo instalada la audiencia, hubo un desfile aquí en el edificio del frente de caras y rostros conocidos. Estaba, por supuesto, yo cada vez que lo veo me río mucho, el abogado de Jorge Glass, el doctor Harrison Salcedo, quien se volvió muy famoso cuando envió una foto de sus heces para mostrarle a la jueza Daniela Camacho que estaba enfermito del estómago. Qué tipo, qué creativo, la verdad. Ha habido poco que ver ayer por la mañana. Nuestros periodistas han estado cubriendo el inicio y el arranque de la audiencia del siglo. La fiscal asegura tener pruebas para llevar a los procesados a una condena por el delito de cohecho principalmente. Y ayer ha habido un testimonio del señor Pedro Verduga, de la compañía constructora Equitesa, que ha aceptado que sí, que a él le pidieron platita, que se la pidió Pamela Martínez en nombre de los fulanos y que él ha colaborado. Habrá que ver dónde termina esto. Ya saben ustedes cuál es la importancia que tiene este caso, ya saben también el apuro que tiene el sistema de justicia por llegar a una sentencia antes de que se abra el periodo electoral. Esto cambiaría para siempre el rol de Rafael Correa en la papeleta. Al otro lado de la orilla, en el Parlamento de la República, otra denuncia cogía cuerpo y forma, esta vez de la mano del asambleísta Fabricio Villamar, asambleísta independiente, antiguamente en la bancada de Creo. ¿Qué dice don Villamar? Asegura que la señora Karina Arteaga ha gestionado cargos públicos. Para quienes no sabemos quién es Karina Arteaga, el 99% de la población ecuatoriana, la señora Karina Arteaga es una asambleísta oficialista que pertenecía al bloque de Alianza País hasta la semana pasada, cuando el bloque decidiera su expulsión.
debido a su voto para archivar el juicio político contra Diana Tamain. Esta es una de las damnificadas por el juicio político archivado a Tamain. ¿Caerá ahora que ha caído en desgracia con Alianza País? Los timings son perfectos y el asambleísta Villamar, que hizo algo de revuelo el año pasado con la denuncia de los diezmos, va ahora por la cabeza de Arteaga. Lo conversamos sobre este tema, sobre el caso Sobornos y sobre otras cosas, después de invitarlos a ver el after. Los invito este 20 de febrero en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué haces este 20 de febrero, Vivanco? Este 20 de febrero no me pierdo el primer after office de La Posta aquí en este maravilloso lugar, el Guayaquil Tennis Club, junto al Reo. No te lo pierdes porque tienes que venir. Y yo Tengo también. que venir y tienen que también. venir absolutamente todos. Vamos a hablar sobre si este 2020 el país se va al carajo o reflotamos. Y vamos a hablar de eso con personas autorizadas en materia económica. Nos acompañará el analista financiero Walter Spurrier. Financiero, económico, gran gurú de la economía y además, desde el otro lado, desde el lado oficial, el ministro de Comercio Exterior y Producción, el señor Iván Montaneda. Pero además de hablar de cosas importantes, Vamos a tener traguitos importantes. traguitos importantes, comidita importante, Musiquita importante. musiquita en vivo importante y el mejor networking del puerto principal, de la perla del Pacífico y del mundo mundial. Seguro que vengo. 20 de febrero, ¿no? 20 de febrero. Ahí nos vemos. Entradas a la venta en Ticket Show. Yo soy Anderson Boscana en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Asambleísta Villamar, bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? A los tiempos, Haciendo relajo. ¿cómo vas? ¿Qué te ha hecho doña Karina Arteaga que le quieres quitar la curul? No, pero para nada. A ver, esto posiblemente es la secuencia de algo que nosotros habíamos presentado ya hace 2 años. Karina Arteaga está en el listado de las denuncias que yo presenté a la Fiscalía. Me acuerdo perfectamente porque era el caso del asambleísta del régimen de lo laboral que le metía la mano al bolsillo a sus colaboradores. Sí, señor. Como parte de las reformas Y ahora es laborales, presidenta. me supongo. Ahora eres presidenta de esa por supuesto. comisión. Antes fue la señora Norma Vallejo, que en cambio era presidenta de la Comisión de los Jubilados. Entonces, esta que ha sido una denuncia que les incomoda a algunos, evidentemente yo les había comentado. Cuando yo tenga los documentos, las pruebas necesarias, con la contundencia y algo que me dé confianza a mí, para yo poder presentar en el Pleno, lo presentaré. Cuando no las tenga, vamos a la justicia porque ellos tienen todo el aparato especializado de investigación como para determinar quiénes son los causantes. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó aquí? Se han juntado 2 elementos que son importantes. El primero, que la sentencia de prisión en contra de María Alejandra Vicuña reavivó el tema de los diezmos, porque María Alejandra Vicuña salió de la vicepresidencia de la República precisamente Sí, cuando por en la llanera. Asamblea yo anuncié que íbamos por el juicio político en contra de la señora y que le ahorre la vergüenza al Ecuador y que presente la renuncia. Al día siguiente la señora presentó la renuncia. Ese caso se siguió. ¿Cuál fue la prueba? Una declaración juramentada de un funcionario Ángel de su despacho. Sacbay, ex Exactamente. funcionario de su despacho. Sí, señor, en donde el señor decía, yo le pagaba las. Bueno, con esto se ha reavivado el tema. Este es el primer elemento. El segundo elemento es que la señora Karina Arteaga es el voto que faltó para que el caso de la señora Diana Tamain pase a conocimiento del Pleno. Llegó a la Asamblea, pero no bajó a votar. Estaba muy ocupada, Karina. Ese tipo de cosas suelen suceder.
Entonces, Tenía cosas más importantes que ir a trabajar. entonces Ni que la gente fuera a la asamblea para trabajar. Exactamente, eso no pasa todo el señor tiempo. Villamar. Entonces, lo que sucedió es que su bloque le ha soltado la mano. Y esto cambia las Su condiciones. bloque le ha puesto la cruz. Esto cambia las condiciones de lo que su bloque y otros bloques hicieron hace un poco más de un año. Que era llegar a un momento de bloquear las iniciativas que yo tenía de ir saneando la asamblea. Pero llegó un momento en donde me vinieron a decir, para de sangre, ¿qué es lo que persigues con esto? O sea, y gente de mi mismo bloque en esas épocas, ¿no? Gente de Creo te pedía claro. que parar Sí, las sí, sí, denuncias claro, de diezmos. claro. ¿Quién? ¿Tiene sentido decirlo? Sí, hombre. Si me estás diciendo que un asambleísta de Creo, con un partido de oposición. No, varios. Y te vas a guardar los nombres. En un par de cervezas te cuento. Para el castigo divino hay que invitarlo. Agéndenle un castigo divino al señor Villamar. Tenemos uno pendiente, ¿cierto? Bueno, y ahora se da el timing, se dan las circunstancias, se dan las condiciones para que vuelva la denuncia. ¿Qué es exactamente lo que presentas y lo que buscas? O sea, el objetivo primordial sobre esto debería ser algo que le interese a todos los ecuatorianos, que es la recuperación de la institucionalidad, de la credibilidad en la institución. Mira, esto es bien interesante. El Procurador General del Estado, en el juicio de... Odebrecht. ¿Perdón? El de Odebrecht. No. En el juicio de Vicuña, Ah, ya. dice que es muy grave la acusación, porque el derecho fundamental, o sea, el bien jurídico protegido en esto, es la credibilidad de los ecuatorianos en la institucionalidad y en sus autoridades electas. No es poca cosa. Entonces, si es que es malo que la señora Vicuña haya cobrado diezmos, porque así se lo ha denominado en el argot popular, es también malo para la señora Arteaga y para los otros que están denunciados. ¿No es cierto? Entonces, ok, hay que recuperar la credibilidad en la Asamblea, que es bien difícil, ¿sí? Pero al menos en la Asamblea sí lo estamos haciendo, pues, Anderson. ¿Y qué pasó en el Ejecutivo? ¿Y qué pasó en los municipios? Porque un montón de casos se presentaron hace 2 años. ¿Sí? ¿Alguien los ha tratado? No, no es cierto. Bueno, en la Asamblea al menos los estamos enfrentando. Eso ya es bastante. Ahora, presentar los casos así, yo los he estado Los estás haciendo... enfrentando, no, los estás denunciando. Que es distinto. Los estás denunciando porque para enfrentarlos significaría que la Asamblea está tomando cartas en el asunto. La Asamblea va y a si tener la que tomar memoria cartas no me en el asunto. engaña, la Asamblea lo que hizo fue echarle la pelotita caliente y la papa caliente a la Contraloría, a la Fiscalía y a la UAFE, no con el ánimo de que alguien investigara algo, sino con el ánimo de de que sacarme no se esto de investigan. aquí. Pero, a ver, ¿qué es lo que sucedió? Cuando yo presenté los casos, presenté en el Pleno las copias de los chats, de los depósitos de los que se tenía en ese momento. ¿Ya? Pero claro, tenía el chat y tenía la foto del depósito, pero no tengo el depósito. Entonces, como no lo tengo, ¿a quién le corresponde hacer la investigación? A la Fiscalía. Que la plata le depositaban en la cuenta del marido o de la mujer. Bueno, les puse toda la teoría del caso. Si es que todos los meses de la cuenta de A sale X cantidad y se deposita en la cuenta de B, no piensen que es un préstamo que se está pagando en cómodas cuotas, pues. O sea, están ahí pagando porque les dan el puesto. Y esto que se hacía en la Asamblea, se hacía en otras instituciones. ¿Te acuerdas cuando denuncié que lo mismo estaba haciendo la gente de Centro Democrático en el CECAP? Sí. O en el Ministerio del Trabajo. Bueno, ¿esos a quién le correspondía investigar? Al presidente de la República, si él les dio esos puestos a la gente de Centro Democrático para tener algo de respaldo. Entonces, ya en la Asamblea estamos enfrentando estos casos. Había casos como, por ejemplo, el de esta distinguidísima legisladora que pedía a su funcionaria que le compre 3 metros de tela amarilla con Claro, sí, lo recuerdo. lentejuelas. O sea, ni siquiera era solamente el problema de corrupción, era además un problema de mal gusto. ¿Ya? Bueno. Había que echarla por tener mal gusto. Ya que la justicia se por encargara necesitar ella de 3 corrupta. metros para vestirse, pero bueno. Lo real es otra cosa. La justicia tenía que hacer la investigación. Porque no importa cuánto costaban los 3 metros de tela.
o si es que se le depositaba en la cuenta del marido de la señora Arteaga los $2,861 por 3 meses consecutivos para pagar las cuotas de un carro, alguna cosa así, o si es que se depositaba en la cuenta de la mujer del asambleísta, que ya mismo se sabrá tal valor a final de mes, ¿ya? El asunto es, no importa el monto, es el hecho, eso no se hace, tú no le metes la mano en el bolsillo a tus trabajadores, eso no es correcto. Pero esa fue una práctica común del correísmo. Y con esa práctica común financiaban las actividades de su organización política. Bueno, el golpe que se les dio hace 2 años con esto hizo que esa organización política pierda una de sus líneas de financiamiento, que era la extorsión a los trabajadores del sector público. Ya. Por eso Alianza País ya no es lo que era, pues. Porque salir a competir en un proceso electoral contra esta gente que tenía capacidad de presionarte para sacarte la plata del bolsillo, eso era otra cosa. A mí me ha tocado enfrentarles por más de 10 años en las calles. Eso era otra cosa. Vos repartiendo papelitos que salían de tu bolsillo, del apoyo de tus amigos, de tu familia. Estos repartían papelitos de 100. Pero claro, pues. Pero eran impresionantes. Eran cientos de gente caminando y repartiendo chompas, camisetas, banderas, con cientos de carros. Y bueno, y la otra parte de la plata le están definiendo de dónde salía, del edificio de ahí al frente, ¿no? Porque extorsionaban no solamente a los trabajadores, sino también a las empresas. Bueno, esto es lo que estamos tratando de poner en orden. ¿Qué pides con la denuncia? El documento que presentas ayer en la asamblea, ¿qué dice exactamente? O sea, ¿qué pides? ¿Qué solicitas? Las causales para la destitución de los asambleístas, entre otras, están en la gestión de cargos públicos. Entonces, en el tiempo ya hemos ido aprendiendo cómo se maneja esto. No hay caso más claro de gestión de cargo público si yo te cobro a ti para que vengas a trabajar en mi despacho. Es decir, ven acá, tú trabajas en mi despacho, pero me pagas. Más claro que eso no hay. Sí, también hay gestión de cargos públicos en otros espacios, o sea, en los hospitales, en los ministerios, en las jefaturas zonales, en cualquier otra parte. Sí, claro, o sea, tú puedes hacer gestión para que te den esos puestos en otros, el gobierno central, a cambio de tener tu voto en la asamblea. Así de frágiles están en este momento. Ya no son los 74 que entraron. Entonces, llegamos a este punto 3 años después, porque ha habido gente que nos hemos fajado para destruir esa organización política que era una estructura de corrupción. Que una parte de esa organización política se escindió y se fue a otra tienda, y que con la anuencia del Consejo Nacional Electoral van a participar en el proceso electoral, es otra historia, pero ya no son lo que eran. ¿Cuál es el procedimiento? Está presentada la denuncia, el CAL tiene que conocerla inmediatamente y tienen que conformar una comisión con 3 miembros que tiene que recibir la información, sí, claro, y tiene que presentar un informe al Pleno. La persona acusada tendrá el tiempo para presentarse en el Pleno y tratar de desvanecer las acusaciones, y los bloques presentes en la Asamblea tendrán que votar por si a favor o en contra del informe, dependiendo de lo que diga. ¿Para Cálculo, qué sirve? ¿Para qué sirve qué? ¿Para qué sirve esto? Porque yo recuerdo la época del agite de las denuncias de los diezmos, que como imaginarás y como recordarás, seguí con mucho entusiasmo. Pero había gente, había colegas, había políticos que respeto, que no están del lado de la corrupción, que decían, dejemos que la fiscalía se encargue de esto. La asamblea tiene tareas más importantes. La asamblea tiene un código laboral que nos saca desde que empezó la legislatura. ¿Por qué meterte a estas vainas y no al trabajo que esperan los ciudadanos? No, estás diciendo una cosa que es injusta ahí, porque estás asumiendo que no estoy haciendo el trabajo que esperan los ciudadanos, y eso no es correcto. ¿No es cierto? Te leo un comentario. Estoy haciendo también esto. Es un también. O sea, pongamos esto en claro. ¿Cuáles son las funciones de un asambleísta? Son legislar y fiscalizar. Este es un proceso de fiscalización hacia adentro. Hacia afuera no me han faltado, porque también cayó el cura Tuárez, sí. ¿No es cierto? ¿Ya? Yo había anunciado, yo voy a seguir el juicio político en contra del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque es mi función también. O sea, ¿quieren que se hagan leyes? Sí, también se están haciendo leyes. Se están procesando cosas que hemos presentado.
Una de las leyes que está en marcha, por ejemplo, y que espero en los próximos días salga, es, por ejemplo, la ley de extinción de dominio. Ahí está, le estoy impulsando, ¿ya? Habrá que ponerle todos los ojos encima para hacer que eso pase lo más pronto posible. Hemos presentado una serie de otras leyes y otras que se vienen en camino y otras denuncias más que vienen en camino, con una gran diferencia. Yo no solo presento denuncias. Cuando yo presento una denuncia, atrás va la bala que hace que caiga el denunciado. Eso es lo que me diferencia. Ley de extinción de dominio. ¿Qué cambia? La ley, a ver, la gente dice, ¿y por qué no recuperan lo robado? ¿Por qué no le quitan la casa? Exactamente, porque la Asamblea no puede. Esa es una función de quién? De la justicia, pues, ¿no es cierto? Y no es que la justicia no tenga leyes como para hacer esto, es que el trámite implica la determinación de la responsabilidad de la persona y luego al determinar la responsabilidad de la persona estableces la sanción, que además tiene que ser la multa, la devolución, el etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final del juicio, pues. Y un juicio de esta naturaleza no te... Ya 2 años, 3 años, como nada, como rápido. pero como nada. Ok. La ley de extinción de dominio, en cambio, plantea que en el máximo de 1 año tú tengas ya una determinación. ¿Por qué? Porque la ley de extinción de dominio no opera sobre las personas, opera sobre los bienes y opera incluso sobre los bienes que tú has transferido e incluso sobre los bienes que tus hijos puedan tener que hayan venido de casos de corrupción. Entonces, esto es una cosa diferente. Es un proceso mucho más expedito. Se vuelve a confiar en la Fiscalía. Se le vuelve a entregar a la Fiscalía la capacidad de investigación sobre la procedencia de los bienes, sobre si es que existieron los recursos, sobre la licitud de recursos para poder trabajar. Se le da la capacidad de establecer actos precautorios, es decir, no se vende, se puede detener los bienes hasta la determinación, es decir, es un proceso mucho más expedito. Entonces, no es que no hay leyes, sí hay leyes, el proceso es engorroso y esta ley que yo estoy apadrinando en este momento podría hacer que las cosas sean más cortas para el caballero que tuvo la gentileza de escribir. Ojalá y lo prueben. Ojalá. La última vez que lo intentaron, no me vas a recordarte lo que pasó, ¿no? Sí, que claro. por ahí faltaron 2 que 3 votos y no pasó una iniciativa parecida a esta. Pero no es solo eso. Yo mismo presenté un proyecto de ley de protección al denunciante. Y en el proyecto de protección al denunciante en la comisión de Marcela Guiñaga me lo tumbaron. Ya, eso es lo que Qué es. raro, ¿no? Marcela Pero es Guiñaga que es lo tomando que es. una de estas leyes. Pero es lo que es. O sea, además acuérdate que para estos casos estoy solo. Para otras cosas medio acompañan. Para este tipo de cosas estoy solo, ¿no? Volviendo a Karina Arteaga, que nos desviamos para atender una de las preguntas. ¿Cuántos votos se necesita a la final para destituir un asambleísta? Porque esto depende Mayoría de según simple. quién. Mayoría simple. Mitad más uno. Mitad más uno de los presentes. A ver, ¿qué es lo que dice la Constitución y qué es lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Tienes toda la razón. Lo que dicen es que para los casos que no están claramente especificados, que tengas mayoría absoluta o mayoría calificada de 2/3, etcétera, ¿ya? Lo que se aplica es la mayoría simple. Que para los casos anteriores, hasta mis colegas de la misma bancada, cuando yo estaba compartiendo la bancada de Creo, se levantaron a pedir que no sean la mayoría simple, sino querían las 2/3 partes. Sí. Y luego bajaron el requisito para que sea la mayoría absoluta. Sí. Ok, no es eso. Porque una resolución del Pleno no puede irse en contra de lo que dice la Constitución. Estaremos claros, ¿no es cierto? Pero la votación que se ha requerido para echarle una patada en el trasero a Normita Vallejo, para echarle una patada en el trasero a doña Sofía Espín, para echarle una patada en el trasero a doña Ana Galarza, que son los 3 casos de expulsión que ha tenido el Parlamento, han sido con mayoría absoluta. Así es. 70 votos. Sí. Entonces, Porque hubo una resolución sobre eso. eso es lo que te van a pedir para Karina Arteaga. Es bastante probable que lo pidan. Yo creo que vamos a tener ¿Hay los 70 votos. votos? Sí. O sea, inmediatamente reaccionaron, ¿no? El coronel Carrión dijo que sí, que esto había que hacerse. Eliseo Azuero salió en la misma línea. César Ron hizo lo mismo. Entonces, Ok. pero además,
Yo creo que el propio bloque de Alianza País tiene que cobrarle un par de Bueno, cuentitas esos van a la estar Asamblea. ahí, pero apuntados de primero, Pero no se por van a supuesto, perder la fiesta. Pero por supuesto. Entonces, yo podría presumir que en el transcurso de los próximos 15 días, chao pescado. Fabricio Villamar. Claro que me van a odiar, ¿no? Porque este proceso justo va a caer cuando le debía a la Asamblea, la Asamblea debía entrar en el receso. Veamos qué es lo que sucede. Fabricio Villamar. En la Asamblea, la mayoría de las cosas, eso me indica la experiencia, que se convierten en verdad empiezan como rumor de pasillo. Y hace rato que el rumor de pasillo de la Asamblea es que esta ya no es la Asamblea de los diezmos, que esas fueron las asambleas pasadas, y que ahora los que se nutren en la Asamblea no se nutren de el sueldo de sus colaboradores, sino de los recursos públicos de los ecuatorianos a través de los hospitales. Que aquí ha habido un reparto sin precedentes de los hospitales que todavía nadie puede probar, pero del que ya cada día menos dudamos. ¿Te suena esto? No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Ese es el asunto. Sí, es lo que se dice. O sea, al no sé cuantito le dieron el hospital de tal parte, a la no sé cuánta el hospital de tal otro. En la mañana me mandaron un cuadro con el reparto de los hospitales en Manabí, quién tiene a su cargo cuáles. Entonces, sí, esto es lo que hay. Pero a ver. ¿Cómo fue que caímos en esta vaina? Pero es que es sencillísimo, pues. Es decir, cuando tenía que romperse el bloque, ¿ya? No es que se rompió porque tenías unos con principios ideológicos más fuertes que otros, o con unos que eran más solidarios con el señor presidente de la República. No, eso no pasó así. Esto pasó porque se hizo un ejercicio de toma y daca, ¿ya? Y no solamente con la gente de las filas de la gente de Alianza País, evidentemente con otros que fueron sacando de otras organizaciones. Que lo que te estoy diciendo, porque estás haciendo una referencia a la experiencia, ¿es esto nuevo? No, esto no es nuevo. Esto ha pasado antes. Ahora, el verdadero drama que se tiene sobre esto es que tú no puedes repartir, no puedes jugar con la salud. O sea, no puedes jugar con la salud. Reparto ha habido toda la vida. Y que yo sepa, en la historia de este país se repartían las eléctricas, se repartían, ya si se ponían muy, muy violentos y muy... Las aduanas. Se repartían las aduanas hasta las comandancias de policía, pero hospitales, donde la vida de la gente está en riesgo, para que saquen sobreprecios de 300% y 1300%. Sí, señor. Nunca lo había visto. Bueno, parte de las cosas que habrá que buscar es, mira, si hay un funcionario público que tiene conocimiento del cometimiento de una ilegalidad y no la denuncia, tiene responsabilidades. Para este caso específico, si la ministra de Salud sabe que sus hospitales han sido repartidos como cuotas políticas, y de esos hospitales luego vamos a encontrar los casos de sobreprecios, por ejemplo, o contrataciones de personas que no tenían los requisitos para prestar el servicio de salud. ¿Quién va a ser el responsable? La ministra de Salud, pues. Entonces, más le vale a la ministra que si es que sabe del tema, agarre y ponga los nombres. Porque más tarde o más temprano se van a filtrar y la señora tendrá sus responsabilidades. Entonces, es mejor que vaya cantando. Esto se va a saber. Fernando Villavicencio, Marlon Puertas abrieron la puerta al reparto de los hospitales. Hay muchos que estamos siguiendo esa información, claro. Y esto se va a llegar. Sí, claro. Va a pasar. Ahora, de lo que se ha podido ver hasta el momento, de lo que hemos podido mirar hasta el momento, yo tengo mis dudas de que el reparto venga desde la cartera de salud. No, pues eso es manejo de la política. ¿Manejo de la política? Pero claro. ¿Quién es la ministra de la política? María Paula. Vamos al siguiente. Ahora, yo lo que no te puedo decir, porque no me consta, porque si es que me constara te lo diría. O sea, yo estoy haciendo esto como una inferencia. A ver, para conservar los votos entregan cuotas. ¿En dónde se dice en los pasillos que se entregan cuotas? En el Ministerio de Salud. La entrega de cuotas, ¿la ha negociado directamente la ministra de Salud que acaba de llegar? No, este es un proceso anterior. ¿Ya? ¿Quién tiene capacidad para cuidar este tipo de cosas? ¿Quién maneja la política? ¿Quién maneja la política? María Paula. ¿Que lo haya hecho? No me consta, pero es presumible que esto sea así.
Juicio político a María Paula Romo, hablando de ella. El segundo que ha sido presentado está ahí. ¿Cómo lo ves? A ver, A mí ambos juicios me parecen flojos documentalmente. sí, pero independientemente de eso, porque se han visto juicios más flojos, Sí. el asunto no está ahí. El asunto es, en un juicio político tú no necesitas necesariamente tener la razón, necesitas tener los votos. ¿Ya? Y antes no se tenían los votos, había un acuerdo entre el gobierno y creo, la ruptura del acuerdo del gobierno y creo, podía ponerle en pindingas a cualquier ministro, dependiendo de quién presente el caso. Lastimosamente, ese caso ha sido presentado por Roberto Gómez y Roberto Gómez tiene una capitis diminutio respecto del dueño del partido, entonces difícilmente le darán respaldo en esta. Sin embargo, si otro legislador presentara un caso similar por las mismas ¿Tú crees que características o por Creo otras, se la va a jugar a proteger a la ministra de Gobierno? Aún después de romper el acuerdo, aún después de decirse que han pasado a la oposición. yo creo que en todo caso podrían existir las presiones suficientes para que se abstengan o para que no califiquen. Esta vez no, ¿ya? Pero habrá que verlo. Es decir, si es que Creo le da la razón a Roberto Gómez, si es que el bloque le da la razón a Roberto Gómez, se van a pelear con el dueño del partido. Veamos si es que quieren hacerlo. ¿Quién es el dueño del partido? ¿Guillermo Lasso? Sí. Sí, ¿Dueño del partido porque dice cómo votan y qué hacen? sí también. ¿Sí? Cuando estuviste en el bloque, ¿alguna vez te llamó Guillermo Lasso a decirte, Fabricio, tiene que votar así? En un par de cosas. En un par de cosas que además ni siquiera necesitaba llamarme porque yo estaba convencido. En Pero otras esto contradice totalmente lo que asegura Guillermo en cámaras. ¿Qué cosa? Lo ha asegurado muchas veces en este programa, que nunca en su vida le da órdenes a sus asambleístas de cómo votar, que el bloque funciona de manera independiente. No, no es tan así. Es que no puede funcionar el bloque de manera independiente, ¿no? O sea, hay temas que se someten a consideración. Algún rato traerás la pachala que dirá, no, si yo hablo con Guillermito y Guillermito mandó a decir que votemos así. Veamos qué es lo que pasa. No es que tú puedes tener un bloque en la asamblea y lo dejas ahí para que haga lo que quiera y no, pues o sea, no hay que ser tan ingenuo tampoco, ¿no? ¿O sí? No, vamos. Okay. Yo no creo que exista... Hace un rato hablábamos de la experiencia, yo en no, serio. yo La no experiencia creo que te enseña exista un que político... alguien tiene un bloque ahí. Yo y lo no deja creo que exista un en político serio. que no tenga comunicaciones con su bloque, pero una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que vienen aquí a decir los propios voceros delante de cámaras. Incluyendo a Roberto Gómez, ¿ah? Que eso sí, Roberto Gómez ha velado, o al menos públicamente lo ha dicho, ha velado por la independencia del bloque respecto a las decisiones que toman Sí, muchas veces es así. con la De línea de Guillermo. Muchas veces es así. Muchas veces es tal la libertad que en el bloque se tomaban decisiones diferentes, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, cuando solamente Roberto y yo votamos de toda la asamblea respecto de la posibilidad de la apertura del Ecuador sobre los contenidos digitales. Sí. Ahí no había... Lo recuerdo. O sea, ahí había una disposición. Ahí había un criterio de que hay que ir por esta vía y el bloque se fue por otro lado. Más bien quienes mantuvimos eso somos los que estamos fuera del bloque. Ya, es lo que es. Oye, y Creo se ha ido desgranando. Sí. O sea, comenzó con la salida de la Mae Montaño, figura emblemática del partido, fundadora del movimiento. Continuó con tu salida, la salida de Lourdes Cuesta, la salida ahora de Roberto. O sea, comenzó antes, ¿no? Porque todo se el le bloque... va ahora la Negra Cruz y Patricio Donoso y no hay caras visibles en el partido. Así es. ¿Qué pasó? A ver, esto comenzó antes, porque primero se fueron los Sumas. Claro, de la alianza. Pero eso no eran del partido. No, Me pero refiero, tenías tú una ya, alianza. Ya la crisis llegó Tenías al una alianza. partido. Ya, claro. Ahí. A ver, lo primero es, tú puedes irte por diferencias ideológicas, ¿ya? O tú puedes irte por diferencias personales. Hay gente que se va por diferencias ideológicas porque prefiere mantener la línea ideológica. Y hay gente que se va por diferencias personales porque el gobierno ha sido mucho más generoso o es mejor estar del lado de la mayoría que en ese momento había para que te caiga en la cabeza alguna comisión, alguna subcomisión, alguna cualquier cosa. ¿Ya?
ese tipo de cosas suele suceder. En mi caso, yo me he mantenido que era un error hacer un pacto con el gobierno. Era un error. Y a la vuelta de 8 meses está comprobado. Si el gobierno ni siquiera les cumplió con las presidencias de comisiones que les iban a entregar, ¿no es cierto? Tampoco les cumplieron con el acuerdo para el Consejo Nacional Electoral. Que ese no estaba escrito. Eso no estaba escrito. No necesitaba estar escrito. O sea, como decía Juan Gabriel, lo evidente no se pregunta. Pues, o sea, esto era lo que se tenía que hacer. Ahí está. Entonces, les toca pechugar con esto. Ahora, es año preelectoral. ¿Cómo está evaluado el señor presidente de la República? Podríamos pensar que está bastante mal evaluado el presidente, ¿no es cierto? Entonces, en la política, durante este año preelectoral, todo el mundo tendrá que tratar de diferenciarse por contraste. Es decir, yo tengo que estar lo más lejos de las decisiones de ese gobierno antipopular. Entre más lejos esté, mejor valorado estaré. Sí, señor. ¿Ya? Lastimosamente, Creo tomó la decisión de apoyar a ese presidente en este momento. Bueno, eso se lo va a sentir en el camino. ¿Tú crees que Creo va a ser castigado en las urnas por eso? Claro. O sea, necesitas tú tomar decisiones muy fuertes para poder separarte de la imagen que tú mismo creaste sobre esto. No es que el Ecuador te va a decir, puta, vea, qué espectacular estadista es usted. ¿Cómo le dio respaldo 8 meses a nuestro querido presidente Lenín Moreno? Sin usted el país se caía. Yo voy a votar por usted porque usted es un espectacular estadista. ¿Va a pasar eso? No va a pasar eso. La gente lo que te va a recordar es, tú le diste los votos para que me ponga más impuestos. La gente no va a hacer la abstracción de, sin esos impuestos se caía la economía de la República. No, 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 esto es mucho más básico. Bueno, yo sostenía que era un error hacer un acuerdo con el gobierno. A la vuelta de 8 meses, ¿tengo o no tengo razón? Yo creo que tengo razón, pero todavía falta confirmarse en el proceso electoral. ¿Hay cómo reconstituirse de ahí? Sí, claro que hay cómo reconstituirse, o sea, bueno, aquí se levanta todo el mundo. Pero por supuesto, o sea, 2021, algún día... Claro. Villamar, 2021, ¿a quién la apuntas? ¿De qué? ¿Qué vas a hacer por tu vida? La primera, yo creo que hay que rescatar la política serrana, la política quiteña, la política un poco más reflexiva. Así hay. Sí, claro que hay. Porque yo en los últimos añitos que he vivido en Quito no veo esa famosa política quiteña. Claro que hay. No, sí, claro que hay. Pero es mínimo. Es mínimo. ¿Y dónde están? ¿En Twitter? No, no están solamente en Twitter. Eso es ser cruel con lo que se está haciendo. O sea, hay procesos políticos que son importantes, que los lleva la gente, que es un esfuerzo bien complicado hacer política, verás. Especialmente hacer política sin extorsionar a las empresas prestadoras de servicios del Estado. Hacer política sin meterle la mano en el billete la mano en el bolsillo a tus colaboradores, eso es otra cosa, ¿ya? Entonces sí hay esfuerzos interesantes en eso, ¿no? Nosotros lo hacemos, es bien duro, reconozco que otras personas más lo hacen, pero son, ¿cómo le podríamos llamar? Son liderazgos menores, a diferencia de lo que tiene la costa. O sea, lo de la costa es una cosa suficientemente clara. A Nebot no le puedes discutir que es un tipo con un gran liderazgo en Guayaquil. Supondría yo que en El Oro, con alguna entrada en Manaví, en Los Ríos, por supuesto. Tal vez en Esmeraldas. Bueno, llegó hasta Cañar, ¿no? Sí, con claro. Pacheco. Sí, claro. ¿Ya? Ok. En la sierra, ¿a qué tienes que apostarle? Tienes que apostarle a tratar de reconstituir primero el centro político, porque el centro político está sin representación, yo creo que en eso coincidiremos, es decir, tienes 2 candidatos de la derecha desde la costa. Y 2 candidatos en la izquierda. Y al menos 2 candidatos en la izquierda. O sea, 2 representativos, Sí, me claro, refiero, de los indígenas y el movimiento correísmo, indígena. exactamente. En el centro político no hay nada, es nada. Ok, ¿cuál es el ejercicio que hay que hacer ahí? En primer lugar, evitar los que se creen la mejor caca del parque, es que no es así. O sea, son liderazgos mínimos en donde tienes que sentarte a tratar de buscar acuerdos. Ojalá se pueda. Y si no se puede, ¿qué es lo que te toca? De lo que existe, tratar de plantear, a ver, señor, usted es fuerte en el Guayas, usted es fuerte en tales, nosotros tenemos este espacio de acá. ¿Podemos conversar para ponernos de acuerdo en esto y que eso sea una plataforma de gobierno? Vamos. Si ¿Con no quién se vas a puede- conversar? Con todo el mundo. ¿Jaime Nebot? Sí, sin ningún problema. De hecho, conversé con Jaime Nebot.
¿Cuándo? Hace unos 4 o 5 meses, de la misma manera que hace unos 4 y 5 meses vino a conversar Guillermo Lasso, con quien tengo también una buena relación. La semana anterior conversé con Gutiérrez, tengo una buena relación con Gutiérrez. La política se hace conversando. Tengo la No, yo sé que la política se hace Sí, conversando. claro. Lo que quisiera Oye, es que ¿se más puede pedir otro políticos... café? Sí, claro. ¿A quién? Sí, a la Mónica es la que paga. Los cafecitos. Lo que yo quisiera es que más políticos dijeran que conversan, porque aquí está tan satanizado el pacto, está tan satanizada la conversación, que todo es escondido. No. Pero mira, queremos ir un poco más allá. En mi movimiento estamos tratando de hacer una cosa mucho más fuerte. Queremos hacer un par de charlas Movimiento ahora. en el movimiento ahora. Porque Representación Pichincha. Pichincha, provincial. Ya. Pero hemos ido a conversar con directivos de otros movimientos en otras provincias. Y lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos sacar el debate de Quito y Guayaquil y llevar el debate a Ambato, a Manta, a Ibarra, ¿ya? A donde vayan los partidos grandes a conversar y al menos nos pongamos de acuerdo sobre la línea base. Esto en público, ¿ya? Y después, cuarto aparte, a ver, sentémonos. ¿Qué posibilidades hay de encontrar acuerdos para ir construyendo esto? ¿Es posible o no es posible? Si no es posible, cerramos la puerta y a otra parte, pero hay que intentarlo, ¿ya? Entonces, el día de mañana alguien utilizará este video y me dirá, pero es que el Villamar ha estado conversando con el Lucio. Sí, claro. El Villamar ha estado conversando con el Lasso. No es que ya se salió. Sí, claro, sí, pero tengo buena relación con Guillermo Lasso. El Villamar ha conversado con el Nebot. Sí, claro, y le tengo mucho respeto. ¿Ya? Entre otras personas con las que conversaré en el camino. ¿Con Otto vas a conversar? Oye, es buen tipo, pero hasta la fecha no he podido conversar con el man. Pero en cambio sí con el papá, que me he entrevistado un par de veces. Con don Ramón Sí, Sonnenholzer. sí. ¿Cómo lo ves a Otto de candidato? Mal. ¿Qué tipo tan sincero que eres tú? ¿Cómo más te voy a decir? O sea, creo que es un buen tipo, creo que puede ser hasta un tipo bien intencionado. Pero no toman en consideración el terrible desgaste que es el ejercicio del poder. Déjame ponerte buenos candidatos que han sufrido el desgaste del ejercicio del poder. ¿Te acuerdas de Raúl Vaca Carbo? Raúl Vaca Carbo yo creo que era un gran tipo, yo creo que era un político limpio, un señor conocedor, honesto hasta la pared de al frente, ¿ya? Pero fue candidato después del ejercicio de la presidencia de Rodrigo Borja. No iba a llegar, nunca, terminó cuarto. Julio César Trujillo. Julio César Trujillo, honesto como él solo, gran profesional, valiente, un luchador, dirigente de los trabajadores, gran peleador toda la vida. Le tocaba ser candidato después de que la democracia popular había ejercido por accidente la presidencia de la República. No iba a llegar a ninguna parte. ¿Y tú crees que a Otto le pesan? O sea, yo pregunto es la ignorancia completa. Pero he estado mirando encuestas y para comenzar la gente no sabe ni quién es Otto. Ya ahí está tu respuesta. Que en unos casos es muy malo. Y en otros casos es muy bueno. En este caso debería ser muy bueno, ¿no? Que no te asocien. No pasa. Pero sobre todo, en la mayoría de las encuestas, y mira tú la casa encuestadora que quieras, opinión pública hacia la izquierda, datos hacia la derecha, el informe confidencial, en la mayoría de las encuestas no se llevan los negativos del gobierno. O sea, el gobierno tiene negativos que ya no se pueden superar, 80, 85. Sí, de eso el ya no señor te Otto, recuperas. unos negativos chiquitines. Es posible, No tú sé, que no entiendes sé. mejor la política, que un tipo que provenga de un gobierno tan desgastado como este, tan falto de credibilidad como este, tan imposibilitado de mostrar obras como este, salga sin mancha. Es posible que salga sin mancha. Pero esa es una pregunta diferente de la que me hiciste hace O sea, un quiero rato. decir, que entre a la carrera presidencial muy sin que le cueste azúcar, por favor. Toma. Sin que le cueste... Azúcar Valdés, atrás azúcar. de este azúcar hay 180,000 empleados. Ya se lo prendió. Mira, puede salir como un tipo bien evaluado, Lo que no significa que sea un buen candidato. lo que no significa que sea un buen candidato. Que además puede ser un buen candidato, pero la gente le recordará que fue parte de este gobierno. Y que haya sido lo mejor de este gobierno no le convierte en un buen candidato. Claro. Eventualmente, si es que quiere seguir su carrera política, podrá ir despegando poco a poco. Pero es que esa es la otra cosa que hay que aprender, pues, Anderson. No todo el mundo puede agarrar y bajarse de un avión y decir, quiero ser presidente de la República, y el día de mañana terminas de alcalde de Quito. No funciona así.
La política tiene que hacerse piano, ¿Cómo que no piano. funciona aquí? Porque Pero para a ver, hacer lo que- correcto, te estoy diciendo que para hacer lo correcto pero, es otra cosa. Pero es que así funciona, ¿o no, No, te no, acuerdas eso de dónde pasó. salió Mauricio Rodas? No, y no te acuerdas Hola, qué es lo que quiero ser pasó con... presidente. Venga, mijito, es alcalde. O el otro, ministro de Finanzas, 3 meses, presidente de la República, 12 años. Este es el ¿Ya? Ecuador. Pero adicionalmente les tiene a todo el mundo hablando del mismo man. ¿Ya? Bueno, este es el Ecuador, pero este no tiene por qué ser el Ecuador. O sea, sí deberíamos asumir nosotros un pedacito más de responsabilidad y decir, vean, lo que ha sido no es lo que tiene que ser. ¿No es cierto? Que la política tiene que ser efectuada por políticos profesionales. Si no es pedir mucho. Mira, yo estoy muy preocupado por lo siguiente. Si tú lees de cuando en cuando los tweets o uno que otro de los mensajes que nos mandan en nuestras entrevistas, dices, ya cierren esa pendejada del Congreso, no sirve para nada. Bueno, si es que cierras el Congreso, ¿quién hace las leyes? ¿El presidente de la República? ¿Cómo se llama eso? Absolutismo. Con la misma lógica, ya cierren esa pendejada de al frente que la justicia no sirve para nada. ¿Y quién administra justicia? Te Y apuesto con la a que hay misma quien vota lógica, por eso. cierren Carondelet. ¿Ya? Cierren Carondelet. ¿Sabes qué? Declarémonos Estado libre asociado y pidámosle a Donald Trump que nos lleve. O sea, ¿en qué mismo? Si el camino es recuperar el Ecuador, no terminar de hundirnos. Entonces, la política tiene que ser hecha por políticos profesionales buenos. Volvamos a algo que me has oído decir varias veces. Hay periodistas buenos y hay periodistas malos. Eso no hace malo al periodismo. Hay médicos buenos y hay médicos malos. Eso no hace mal a la medicina. Y hay políticos buenos y hay políticos malos y eso no hace mal a la política. ¿Ya? El asunto es tratar de que este país sea conducido por los mejores. Ojalá. Hacia allá tenemos que empujar las cosas. Ahora, si alguien de los que nos está viendo el día de mañana prefiere que las leyes las haga la reinita que... Si quiere que les haga el presidente de la República, que se vayan para El Salvador, que Sí, está que arde, señor, ¿no? Claro, Nayib Bukele es capaz de hacer eso. Fabricio Villamar, no te dejo ir si no me cuentas, ¿va por la reelección? Es parte de las cosas que están en el camino. Estamos planteándonos ir para la reelección. Lo que no se define es si es que vamos a ir para la reelección por el mismo distrito que tuvo la gentileza de votar por mí, si es que vamos a ir para la reelección en un acuerdo nacional, como asambleísta nacional, o si es que eventualmente podríamos participar en uno de los binomios. Habrá que ver. Estaremos conversando. Siempre es un gusto, hermano. Lo Gracias mismo. por venir. Terminamos con mi conclusión de esta mañana. Esto es El Punto Final. La falta de credibilidad en las instituciones ecuatorianas sí tiene arreglo, o debería tenerlo. Debería tenerlo si escuchamos voces como la de mi invitado esta mañana, Fabricio Villamar, que es uno de los pocos al interior de la Asamblea que no ha olvidado el vergonzoso escándalo que cubrió la mitad de la primera etapa de la legislatura, el caso de los diezmos. Un caso con el que la Asamblea pudo haberse purgado, con lo que se conocía como la purga de la Asamblea, y dar la cara y decir, sí, aquí hay ladrones, pero ¿saben qué? Los echamos nosotros, porque no queremos compartir curules con delincuentes. El problema es que no, que optaron por el camino cómodo, aprobar un mamotreto que le echaba la papa caliente a la Fiscalía, a la Contraloría y a la UAFE, que ya sabemos que lo que toca a esos puertos no vuelve nunca jamás. A lo mejor es lo que querían. No, a lo mejor, estoy seguro de que muchos de los partidos, si no todos, era lo que querían. Que las cosas quedaran allí, porque salpicados terminaban todos. Esta oportunidad que se presenta. Con el caso de Karina Arteaga, ya denunciada hace un par de años por el escándalo de los diezmos, premiada con la presidencia de una comisión que además se encarga de una reforma sustancial como la reforma laboral. ¿Es una oportunidad para darle una patada en el trasero a la señora Arteaga? Sí. ¿Es eso lo importante? No. Lo importante es que la Asamblea recupere la oportunidad que perdió o que parecía haber perdido. Es decir, impulsar una lucha contra la corrupción que comienza en casa, que comienza por terminar de desbaratar la estructura de corrupción que tienen dentro, que es que la delincuencia de la que nos quejamos fuera, que requiere soluciones por parte de la Asamblea, no puede ser procedente si primero no acaban con la delincuencia que tienen dentro.
que estos no pueden ser los que dicten las leyes contra los corruptos de fuera, si los que están dictando las leyes son los corruptos de dentro. No pierdan esta oportunidad. No la pierdan por el cálculo fofo de qué mal nos hará quedar esto en un año preelectoral. No la pierdan por el cálculo fofo de qué mal me hará quedar esto camino a elecciones. La Asamblea no puede estar más desprestigiada de lo que está. Eso es lo bueno, que ya tocaron el fondo, que ya no hay camino para abajo, que ya son más impopulares que el Lenín Moreno, y miren ustedes si eso es difícil. Probablemente no vuelva a tener la Asamblea una oportunidad para corregirse, para maquillarse, para lavarse la cara, como la tienen ahora. Revivan las investigaciones, ya no solo con los diezmos, sino con el asqueroso reparto de los hospitales, del que nadie tiene pruebas, pero nadie tiene dudas. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.